Este video contiene temas sensibles y escenas narradas de crímenes reales que pueden ser perturbadores para algunos espectadores. Se recomienda discreción. El contenido de este video es con fines informativos y de entretenimiento y no busca glorificar ni justificar los hechos mencionados. Si eres una persona sensible o menor de edad, considera si este contenido es adecuado para ti. Practiqué ritos satánicos con los menores que así. Lo hice a mi manera, pero no quiero explicar cómo lo hice. Yo hice pacto con el diablo. Luis Alfredo Garavito, también conocido como el monstruo de Génova, nació el 25 de enero de 1957 en Génova. Su infancia estuvo marcada por la violencia y el abuso dentro de su hogar. Fue el segundo de 7 hijos de Rosadelia Cubillos y Manuel Antonio Garavito, una pareja que no solo se peleaba constantemente, sino que también maltrataba a sus hijos. Garavito recuerda su infancia como un período de sufrimiento y terror, donde era común que su padre lo atara a un árbol durante horas, lo golpeara con un machete, o lo castigara con un palo que guardaba específicamente para eso. Además de la violencia física, Garavito también sufrió abuso sexual por parte de su padre y un vecino, quien era amigo íntimo de su padre. En sus declaraciones durante el juicio, Garavito recordó cómo su padre no dormía con su madre, sino con él, y cómo lo bañaba y lo acariciaba de manera inapropiada. También contó cómo el vecino lo acariciaba y le hacía en los glúteos con una hojita de afeitar. La conducta de Garavito se volvió cada vez más perturbadora a medida que crecía. Empezó a abusar de sus hermanos menores, haciéndolos de por las noches para acariciarlos. A los 15 años, tuvo su primer encuentro con la policía después de ser denunciado por unos vecinos que los sorprendieron intentando abusar de un chico de 6 años. Aunque fue detenido, como era menor de edad, se lo entregó a su padre, quien lo golpeó y lo echó de la casa acusándolo de ser homosexual. Garavito se fue a vivir con unos parientes, pero su situación no mejoró. Empezó a beber en exceso y posiblemente para demostrar su heterosexualidad después de las acusaciones de su padre, intentó tener relaciones sexuales con mujeres. Sin embargo, no lograba tener una erección, lo que lo llevó a buscar otro camino para satisfacer sus deseos. Buscar mujeres con niños y tratar de abusar de los chicos. Aunque fue descubierto en varias ocasiones, nunca fue denunciado. La historia de Luis Alfredo Garavito es un ejemplo trágico de cómo la violencia y el abuso en la infancia pueden tener consecuencias devastadoras en la vida de una persona. Su caso es un recordatorio de la importancia de proteger a los niños y niñas de todo tipo de abuso y de brindarles el apoyo y la ayuda necesarios para superar las heridas del pasado. Pronto a Garavito no le alcanzaría con acariciar niños de para excitarse necesitaría más. Luis Alfredo Garavito, un serial de niños, comenzó su escalofriante carrera delictiva en 1992, cuando tenía 35 años. Su primera víctima fue un niño inocente de solo 8 años, que había sido atraído por Garavito mientras revolvía en tachos de basura en la calle. Con engaños, lo llevó a un descampado aislado, donde lo sometió a una violación brutal y lo apuñaló hasta la muerte. A partir de ese momento, Garavito no pudo detener su sed de sangre y continuó cometiendo crímenes atroces durante años, siempre mudándose de una ciudad a otra para evitar ser detectado. Su modus operandi era sofisticado y calculado. Se disfrazaba de vendedor ambulante, monje, indigente, discapacitado o incluso representante de fundaciones de ayuda para niños, con el fin de ganarse la confianza de sus víctimas. Sus objetivos eran niños varones de entre 8 y 14 años, provenientes de barrios pobres, a los que conocía en parques, plazas, terminales de autobús o en la calle. Les ofrecía dinero u otros incentivos para que lo acompañaran a lugares aislados, donde los sometía a golpizas, torturas y abusos sexuales antes de matar con un cuchillo. Antes de cometer cada crimen, se emborrachaba, lo que sugiere que intentaba anestesiar su conciencia o justificar sus actos bajo el efecto del alcohol. Garavito también tenía un afán de coleccionista macabro. Llevaba un cuaderno en el que anotaba el lugar y la edad de cada una de sus víctimas, y se llevaba un recuerdo de cada una, que guardaba celosamente. Después de su captura, los investigadores encontraron 4 valijas distribuidas en diferentes ciudades, llenas de estos objetos personales de sus víctimas, lo que revela la premeditación y la falta de remordimiento que caracterizaron sus crímenes. Su rastro de muerte y destrucción se extendió por 13 departamentos de Colombia y, en ocasiones, incluso salió del país para seguir asesinando. La captura de Luis Alfredo Garavito marcó el final de su carrera criminal el jueves 22 de abril de 1999 en una zona rural de Villavicencio, en el municipio colombiano de Meta.
en un potrero donde se había refugiado después de un ataque fallido, Garavito fue finalmente detenido gracias a la intervención de un indigente que había presenciado su intento de un chico de 10 años. Horas antes de su captura, Garavito había raptado al joven y lo había llevado a un descampado con la intención de él y matar. Sin embargo, un indigente que vivía en la calle escuchó los gritos del chico y acudió al lugar, descubriendo a Garavito en el acto de tratar de desnudar a su víctima. El indigente atacó a Garavito con piedras, lo que permitió al chico escapar y buscar ayuda. Después de rescatar al chico, el indigente lo llevó a una casa cercana, donde recibieron ayuda y llamaron a la policía. La víctima y su salvador relataron a los agentes lo que había sucedido, lo que llevó a la organización de un operativo de búsqueda en la zona. Ya anochecía cuando la policía descubrió a un hombre que coincidía con la descripción de Garavito saliendo de un potrero en las afueras de la ciudad. Garavito fue llevado a la comisaría, donde el chico y el indigente lo reconocieron como el agresor. Sin embargo, Garavito no tenía documentos y se identificó con el nombre de Bonifacio Morera Lizcano, afirmando ser un vendedor ambulante. Con ese nombre, se inició la investigación penal sobre la presunta tentativa de acceso carnal sobre el menor. Inicialmente, Garavito negó la acusación, pero después de 8 horas de interrogatorio sin pausa a cargo del detective César Arenas y la fiscal Lili Naranjo, terminó confesando no solo el intento de abuso, sino también una serie de crímenes anteriores. Durante los siguientes días, la policía encontró en el mismo potrero donde fue capturado la bestia 13 de niños entre los 7 y 16 años, algunos de los cuales databan de 6 o 7 años atrás, mientras que otros eran más recientes. Esto reveló que Garavito solía regresar a los lugares de sus antiguos asesinatos para cometer nuevos crímenes, demostrando su falta de remordimiento y su incapacidad para detener su sed de sangre. Cuando ya no tenía sentido que ocultara nada. Ya había confesado suficientes crímenes como que se lo catalogara como el asesino en serie más letal de Latinoamérica, con 3 países, su Colombia natal, pero también en Ecuador y Venezuela. Casi todos eran niños de entre 8 y 12 años, a quienes había violado antes de matarlos o al mismo tiempo que los. La condena de Luis Alfredo Garavito fueron de 1853 años de prisión por 172 secuestros, y de menores. Fue un intento de la justicia colombiana de reflejar la gravedad de sus crímenes, aunque él confesó que fueron más de 300 asesinatos. Sin embargo, debido a las leyes colombianas que no permiten la cadena perpetua, lamentablemente la sentencia real se redujo a 40 años. Esta discrepancia entre la condena simbólica y la sentencia efectiva generó un debate sobre la justicia y la seguridad pública. La colaboración de Garavito con los investigadores durante el juicio fue un factor clave para la reducción de su sentencia. Aunque confesó haber cometido crímenes atroces, su cooperación con las autoridades le permitió obtener una sentencia más corta. Este aspecto de su caso plantea interrogantes sobre la efectividad del sistema judicial en el manejo de crímenes extremadamente graves y la percepción pública de la justicia. La posibilidad de que Garavito pudiera ser liberado después de cumplir las 3/5 partes de su sentencia, según las leyes colombianas, generó un intenso debate social en 2023. La preocupación por la seguridad pública y el bienestar de las víctimas y sus familias fueron centrales en este debate. La muerte de Luis Alfredo Garavito en octubre de 2023 puso fin a cualquier especulación sobre su posible liberación. El asesino en serie, conocido como La Bestia, falleció a los 66 años en un hospital de Valledupar, debido a complicaciones derivadas de un cáncer en el ojo. Durante sus últimas entrevistas, Garavito expresó arrepentimiento y habló de una búsqueda de perdón divino. Sin embargo, estas declaraciones contrastan con la brutalidad de sus crímenes, lo que genera controversia sobre si realmente sentía remordimiento o si solo intentaba humanizarse ante la opinión pública. Tras su fallecimiento, su cuerpo permaneció en la morgue durante 70 días, debido a la falta de documentación para su reclamación por parte de su sobrino. Finalmente, fue cremado, aunque surgieron rumores sobre un supuesto interés de coleccionistas en su cerebro, lo que añadió más especulación a su historia. El caso de Garavito evidencia los desafíos del sistema judicial al lidiar con criminales de su magnitud y plantea reflexiones sobre la justicia, la seguridad pública y el impacto de estos crímenes en la sociedad. Su legado es uno de horror y tragedia, recordándonos la necesidad de proteger. Y había leído en esos días un libro de Adolfo Hitler, y de pronto se me entró la obsesión. Una persona maltratada, fue una persona que
que en sus años de juventud su papá lo maltrató. Eso me llevó, ¿no es cierto?, como que me identificaba y que él también, cuando leo yo que él a sus 15 años tuvo una relación homosexual y que él en el mismo colegio, él quería otro. Entonces como que yo me identificaba mucho con este personaje, ¿sí? Cuando yo en un libro de magia negra, que me ha traído de un señor de por allá, me trajo, me lo vendió, leo yo cómo se manejaba la tabla Ouija y empiezo yo a meterme en las profundidades del satanismo y yo vi en esa obsesión que tenía por poder y por dinero, que esa era como una opción muy buena, y opté por vender el alma al diablo. Y resulta que al yo hacer ese pacto, oigo una voz. En ese momento se corren las cortinas, se me para el pelo y entro en una psicosis y oí una voz que me decía que qué quería. Y yo le dije, quiero poder. Y digo, ¿me quiere servir? Le digo, quiero servirle a usted, le vendo mi alma al diablo. Y así fue que yo, en octubre del año 92, estando en la ciudad de Cali, siento que algo se me posesiona y oigo una voz que me indica que me fuera para Jamundí y cometo mi primer homicidio.